Bueno, muy buen día para todos. Siendo las 8 de la mañana del 20 de septiembre del 2021, damos comienzo a nuestra clase del día de hoy de desarrollo del pensamiento lógico. ¿Cómo les fue en la actividad, Mateo? Bastante bien, profe. ¿Quieres presentárnosla? Sí, pues yo les cuento un poco sobre la propuesta que planteé. Bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, mi propuesta es una válvula, bueno, es un sistema de regulación de fluidos que funciona por medio de una válvula que está programada para accionar y dejar, por así decirlo, fluir solo cierto caudal de agua en los grifos. Entonces, por medio de una aplicación que está instalada en el dispositivo del usuario, este puede nombrar a su elección cada grifo de su casa. Por ejemplo, el grifo del lavamanos, que lo llame grifo 1, el de la cocina, grifo 2, solo un ejemplo. Y así poder, por así decirlo, establecer una potencia máxima en el caudal de cada grifo, porque me di cuenta que muchas personas lo que hacemos es que para lavar los platos abrimos el grifo, por así decirlo, a su máxima capacidad únicamente por capricho, porque nos gusta que, que el caudal sea muy, muy fuerte, o para ducharnos, o para usar la manguera, por así decirlo, como para lavar más rápido, lo cual es innecesario y desperdiciamos mucha agua. Entonces, la válvula es accionada de tal manera que solo deja pasar cierta cantidad de agua máxima y para cada actividad, por ejemplo, para lavar los platos o para ducharnos. Entonces no es necesario abrir todo el grifo y desperdiciar tanta agua. Ok. Una pregunta. ¿Te sirvieron las preguntas, el cuestionario que realizamos para generar una reflexión para la construcción de la idea? Sí, claro, por ejemplo, en la cantidad de litros que se gasta o al cocinar o al ducharnos o cuántas veces uso la manguera pues del patio trasero. Sí, sí, me ayudó bastante. Ok, entonces podemos llegar a una conclusión, es que las preguntas lo que nos hacen es abrirnos un poco la mente para poder crear ideas y esas ideas pues de alguna forma de manera más adelante vamos a poder crearlas y poderlas implementar. Muy bien, Mateo. Juan Manuel Morales. Juan Manuel. Santiago Valencia. Profe, ¿me está llamando? Profe. Juan Manuel era que quería que nos contara tu propuesta. Pues mi propuesta era hacer un programa o algo que regule el tiempo que fluye el agua mediante el grifo. Pues yo resolviendo las preguntas me di cuenta que el mayor derroche de agua que hacemos nosotros es porque o dejamos el grifo abierto mientras hacemos algunas actividades o gastamos mucha agua como lavando los platos, bañándonos y todo eso. Entonces, pues yo di la propuesta de crear algo para que ese algo nos permita usar cierto tiempo o usar el mínimo de agua requerido para ciertas actividades. Por ejemplo, para bañarnos, usa que solo deje correr el agua cierto tiempo para no derrochar tanto el agua. Ok. Entonces, básicamente, está igual que Mateo, crear un dispositivo que nos permita, pues obviamente, tener unas cantidades de agua determinadas en cada uno de los puntos donde se está utilizando el recurso. Entonces, más o menos es eso. ¿Te sirvieron las preguntas, Juan Manuel? Sí, sí me ayudaron a descifrar cuál era el mayor problema en el que gastamos agua en mi casa. Ok, muy bien, Juan Manuel. Santiago, ahora sí, buen día. Buenos días, profe. ¿Nos cuenta su propuesta? Bueno, pues la verdad es que muy parecida a lo de los compañeros. Era realizar básicamente un aplicativo que le permitiera tanto al usuario como a la propia empresa pues que suministra el agua determinar pues a cada momento
cuánto es el gasto de agua en el hogar. Y en base pues a estadísticas y todo, poner como unos límites que si se están llegando a pues como se están acercando a esos límites, el aplicativo daría como una alerta, por decirlo así, tanto a la empresa como a la persona, para que esta persona sepa qué es lo que está haciendo pues en el hogar, que está gastando tanta agua en ese momento y pues pueda reducirlo un poco. Ok. ¿Cómo te Buenos días, pareció? profe. Buenos días. ¿Cómo te Profe, pareció? Señor, disculpe, es espérame. que acabé de llegar. No sé qué estamos haciendo. Estamos revisando el ejercicio, la actividad que Ah, ok, profe. Santiago estaba preguntándole. Las preguntas te sirvieron para construir tu idea. Sí, profe, para más o menos darme una idea de cómo es que es el gasto de agua, pues. Ok. Entonces, llevamos tres ideas propuestas a través del problema. 12 es buscar mecanismos de ahorro de agua en el caudal, llegando a los puntos donde se producen o donde se utilizan el recurso hídrico. Y la tercera es un aplicativo que de alguna forma le permitiera llegar como digamos, al consumo diario y a partir de allí generar alarmas tempranas que nos permitiera, pues obviamente, tomar acciones para reducir ese volumen de agua que se está dando. Juan Andrés Vera. Buenos días, profesor. Cuéntanos tu ejercicio, ¿cómo te fue? Mi propuesta era crear un software, una aplicación que se conectara directamente con el agua en el hogar, con el contador, y que ésta fuera arrojando, digamos, el gasto que yo tengo al tiempo real, en tiempo real, a una aplicación en celular, el gasto que yo tengo, digamos, el grifo de la cocina, la ducha, sanitario. Si hay una fuga, el software lo detectaría y enviaría una alerta a su celular. Pues esa sería más o menos mi propuesta. Ok. Juan Sebastián Rodríguez, Hola, profe. cuéntanos de pronto tu idea. Profe, pues está también como muy similar a la de mis compañeros. Pues lo que yo pensé fue como en intentar automatizar como todos los procesos que requieren pues del consumo de agua, como lo es lavar los platos, regar las plantas, los baños y a la vez que el sistema también me permita como generar alertas cuando el consumo de agua está como pasando el límite, digamos que se ha evaluado pues para, digamos, la cantidad de gente que vive en la casa. También que, por ejemplo, la ducha nos permita como manejar de mejor forma el agua, es decir, que de forma eficiente nos podamos bañar sin utilizar como mucha agua. Más o menos eso fue como lo que pensé, profe. ¿Y te sirvieron el cuestionario, las preguntas? Sí, con las preguntas siento que a uno le dan como un panorama mejor de qué es lo que estamos haciendo con el agua en la casa realmente. Ok, muy bien, Juan Sebastián. Valentina Vargas. Hola, profe. Profe, también es muy parecido a la de mis compañeros. Yo puse que pues la creación de un programa que permita al usuario ingresar la información de las actividades que realiza pues cotidianamente con respecto al consumo de agua, ya sea los datos, digamos, como de cuánto se demoró haciendo la actividad, presión, pues no presión así como exacta, sino como media, alta, baja. Y de esta manera, pues que el programa vaya almacenando los datos y colocando un límite, ya sea diario, semanal o mensual, con respecto al consumo del agua del usuario. Ok. ¿Las preguntas te sirvieron, Vale? Sí, sí, señor, profe. Así también me di cuenta como de muchas cosas que estaba fallando en el hogar, tipo que podía reutilizar, no sé, agua, lluvia, cosas así. Ok. Bueno, voy a compartir para arrancar el tema de la clase de hoy. Entonces voy a compartir pantalla.
Ahí están viendo la presentación. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, un poco lo primero que vamos a hacer es hacer lo que estamos haciendo. Yo hago siempre una revisión de todas las actividades. Si yo comparto acá la actividad, voy a colocarla acá. Lo que vemos es que, mire lo que siempre tenemos. Y eso me empieza a preocupar mucho, porque cuando yo estoy calificando, yo empiezo a encontrar que hay unas personas que no hacen la actividad y tengo que colocarles 0. Entonces, esto es reiterativo, lo voy a mostrar aquí para que ustedes tengan en cuenta, es reiterativo en todas las actividades, ¿sí? Mire aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a veces, pues eso empieza a generar? Empieza a generar que las personas se vayan quedando, y al final, pues muchos de ustedes empiezan a decir, profe, pero mire que no sé qué, y el tema es que no hemos cumplido con la actividad. No podemos negarnos que siempre estamos dejando el tiempo para que la actividad sincrónica ustedes la realicen. A diferencia de muchas otras materias, lo que hacemos en esta asignatura es que yo les doy el tiempo suficiente para que ustedes realicen. Recordemos, todos los miércoles ustedes tienen de 7 a 9 el tiempo suficiente para poder hacer la actividad. ¿Qué quiere decir? Estoy dando 120 minutos, que más o menos es el tiempo estimado que yo he calculado para hacer la actividad. Lo que quiere decir que no hay disculpa porque no tiene tiempo, porque está. Entonces, importante tenerlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, mire, ya estamos llegando al primer parcial. Y ahí es donde vamos a empezar a ver los resultados. Si ustedes recuerdan el tema de calificación, el 20% son ¿qué? Las actividades, el 15% es el trabajo que se presenta para el parcial. Entonces, si yo no hago la actividad, pues obviamente voy a tener inconveniente. Lo digo para aquellas personas que no lo hacen. Para los demás, me parece chévere porque les va permitiendo ir avanzando, ir construyendo la idea, que es lo que siempre buscamos. Esto tiene, digamos, una lógica dentro de lo que es digamos, el método de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que generalmente yo utilizo. La idea, digamos, de generar este tipo de problemas, como lo estamos haciendo, pues nos va permitiendo, de alguna forma, empezar a generar una reflexión al interior de cada uno de nosotros. Arrancamos empezando a hacer preguntas que ustedes pues, se cuestionen ustedes mismos. En este caso, por ejemplo, en la actividad que acabamos de ver, yo hice las preguntas con un único propósito. El propósito de las preguntas lo que le hacen es abrirle el panorama, que ustedes puedan reflexionar, evidenciar cómo se consume el agua en el hogar de ustedes. Y como lo decía cerrando Valentina, se evidenció muchas cosas que a veces uno no se da cuenta, uno no tiene ni la más mínima idea, por una sencilla razón, porque ese problema no lo teníamos en nuestra cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a que nos coloquen los problemas para poder sobre ellos reflexionar. Pero si nosotros desde este primer semestre empezamos a ver problemas de manera cotidiana, eso nos va a permitir que de alguna forma empecemos a observar cosas que funcionan mal, que no funcionan o que podrían funcionar mejor, y a partir de allí empezar a crear cosas nuevas, novedosas, cosas que de alguna forma nos van a permitir a nosotros empezar a desarrollar nuestra mente como ingenieros de sistemas. Entonces, la ingeniería de sistemas está para eso, para diseñar de manera creativa ideas que de alguna forma permitan solucionar problemas. Entonces, importante que nosotros tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque ese es el trasegar lógico que nosotros tenemos que tener como ingenieros de sistemas. Identificar problemas, plantear, conocer ese problema. Una vez conozco ese problema, planteo una idea. Esa idea la amplío desde el punto de vista investigativo y a partir de allí, de manera creativa, diseño un aplicativo, establezco un programa, hago alguna cosa que de alguna forma me permita solucionar ese problema. Pero ahí, sin darme cuenta, estoy dando unos pasos. Esos pasos son los que permiten de alguna forma poder establecer de manera sencilla lo que planteamos en esta actividad. Identificar el problema bien claro a través de preguntas, plantear una idea de una posible solución y mirar cómo podríamos de alguna forma impactar
a las personas con ello. ¿Qué es lo que normalmente se tiene? Se tiene, digamos, unos elementos fundamentales dentro de este proceso, que es buscar la forma de poder de manera lógica tener una secuencia que se vuelva costumbre. ¿Para qué? Pues obviamente para poder desarrollar dentro de esa sana lógica lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestro aprendizaje en la universidad y después de ello dentro de nuestros campos laborales o independientes, como lo queramos hacer. Y pues para ello, pues aquí estamos tratando de que esa lógica empiece a funcionar, tratando de alguna forma de generar digamos, una secuencia real y lógica de ese proceso. Y eso es lo que a través de las actividades asincrónicas buscamos, que cada uno de ustedes tengan los tiempos suficientes, que pueda desarrollar eso y a partir de allí aprendamos haciendo. Entonces, llegamos a lo que hoy tenemos. Una propuesta, digamos, que en la práctica, digamos, cada uno de ustedes planteó. Lo que vimos, digamos, y mostraron la mayoría de ustedes, se podría dividir en dos grandes grupos. En unos elementos que podrían ser ahorradores de agua. ¿Para qué? Para disminuir caudales, para, digamos, buscar la forma de que cuando se llegue a unos topes, de alguna forma empiecen a disminuir esos caudales hasta que pues no lo haya. Otros unos aplicativos a través de, digamos, utilizando, llamemos la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder reducir y emitir alarmas tempranas que nos permita de alguna forma poder arrojar una respuesta a unos consumos que yo puedo programar y a partir de allí, pues obviamente empezar a generar los controles. Entonces, en la práctica, la idea nos ha permitido de alguna forma reflexionar sobre esos elementos que yo considero puedo hacer. ¿Por qué? Porque la tarea lo decía, desde la ingeniería de sistemas, o sea, desde su tópico, desde su entorno, desde su contexto como ingeniero. Entonces, muchos lo plantearon así. No los he revisado porque, pues, recordemos, teníamos plazo hasta ayer, pero esta semana lo reviso y voy a plantear cosas. Viene, digamos, uno de los primeros elementos que son fundamentales. ¿Ustedes creen que podemos tener esa capacidad, o por lo menos en este momento tenemos las capacidades y las habilidades para poder desarrollar las ideas que ustedes propusieron? Mateo, ¿tú crees? Hacer un prototipo, creo que no, pero sí se podría hacer como una descripción mucho más detallada en cuanto a costos y a cómo se va a implementar. Ok, o sea que la mayoría de nosotros podríamos tener, digamos, una propuesta teórica, pero digamos desde el punto de vista práctico, si yo te dijera a ti, pues obviamente hagamos eso, no lo vamos a hacer porque desafortunadamente todavía me faltan algunos elementos que podrían clasificarse como capacidades o habilidades para poderlo desarrollar. Si lo miramos, Valentina, que fue la última, ¿tú podrías desarrollar tu propuesta? Profe, pues así como realizar el programa, no sé. Ok. Entonces, si te das cuenta que una de las cosas que nosotros tenemos, yo puedo crear ideas, muchísimas ideas, pero a veces tengo que mediar esas ideas para poder saber si mi propuesta o la idea que yo planteé llega al éxito. Y ahí es donde me permite reflexionar sobre lo que es ese concepto de las capacidades y las habilidades. ¿Sí? Yo creo que todos de alguna forma se motivaron con las preguntas porque encontraron de pronto que hay consumos excesivos en sus casas y que de alguna forma, de manera creativa, pues cada uno desarrolló una idea porque consideraba de que, digamos, eso es la forma de dar respuesta a esos interrogantes que tenemos. Entonces, eso nos permitió de alguna forma empezar a tener ese pensamiento crítico que queremos para poder de alguna forma ofrecer, digamos, respuesta a esa solución. Entonces, las ideas se tienen que ir canalizando y se tienen que ir estructurando, pero es importante que desde el punto de vista práctico nosotros entendamos que a veces no tenemos la capacidad, digamos, a veces no tenemos ni la capacidad, digamos, formativa, o no tenemos la capacidad económica, o no tenemos, digamos, la capacidad para poder desarrollar esa propuesta. Entonces, eso es lo que nos
obliga a que muchas veces tengamos que repensar, reflexionar sobre las ideas que nosotros vamos a proponer para poder dar respuesta a una situación problemática. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, es claro. Ok, entonces vamos a empezar a cómo traducimos esas ideas en acciones, que es un poco lo que en esta clase vamos a trabajar. Entonces, yo tengo unas preguntas claves que en la práctica, digamos, las actividades que hemos hecho estas 4 semanas nos ha permitido de alguna forma poder identificar cosas. Entonces ya sabemos cuál es el problema identificado. El problema identificado es claramente que hay un exceso de consumo de agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Lo tengo claro, lo he analizado, lo he estudiado en mi hogar, he hecho la práctica y observo que definitivamente hay muchos consumos, como lo decía alguno de ustedes, con las mangueras, en el lavaplatos, en el lavamanos, hacemos actividades cuando estamos utilizando el agua y ahí se desperdicia. Entonces, lo tengo yo claro. Ahí viene una segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos claves digamos, del problema? Entonces, los elementos claves, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser? Del ahorro del agua, profe, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, del ahorro, del problema que estamos tratando. Bueno. Yo diría que las personas en sí. Ok, entonces tú te metes en un tema que es importante, es el nivel de la conciencia que tenemos las personas en entender y comprender que el agua es un recurso agotable. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos escriben el día anterior y nos dicen, mañana voy a quitar el agua a partir de las 8 de la mañana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes si esta noche a las 6 de la tarde les dicen, mañana quitamos el agua a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana? ¿Qué hacen ustedes? Llenar baldes. Empezamos a almacenar agua por una sencilla razón, porque no vamos a tener el recurso y sabemos que nosotros utilizamos agua para bañarnos, para cocinar, para hacer aseo, para todo utilizamos agua. Entonces, sin darnos cuenta, ¿qué generamos? Generamos una respuesta a una situación que se está presentando. Es que automáticamente todo el mundo recoge agua. Unos recogen más, otros recogen menos, pero todos recogemos agua. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí viene un poco digamos, esos elementos claves. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para poder generar conciencia en las personas en el ahorro y uso eficiente del agua? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con campañas, profe, en redes sociales y esas cosas, porque, digamos, yo en la tarea analicé eso de que realmente en Colombia no hay muchas campañas de concientización sobre el uso del agua. Tú estás planteando un tema interesante. Mire lo que sucede con las empresas como la nuestra, como Aguas y Aguas de Pereira. Resulta que esas empresas son creadas como empresas comerciales del Estado. ¿Ustedes saben qué significa la palabra comercial? Que su principal objetivo es generar ingresos. Correcto, vender el agua. Así sea un recurso público, lo que se cobra es la potabilización de agua. Al volverla comercial, quiere decir que se requiere que sea sostenible, que ojalá tenga utilidades, tenga ganancias. Entonces, el agua se convierte en una mercancía como cualquier otra. ¿Y eso qué genera? Es que las empresas que son las llamadas a generar campañas de ahorro y uso eficiente del agua, no lo hagan. Y al no hacerlo, pues la gente no genera conciencia. O sea, que el primer elemento que es fundamental para que la gente entienda, comprenda y aprenda, ¿sí? Es eso, es empezar a hacer campañas de educación. Y coloco las 3 palabras, entienda, porque una cosa es entender, el que entiende puede comprender y el que comprende puede aprender. Son 3 elementos que es una secuencia lógica dentro de la mente humana, entender, comprender y aprender. Entonces, ahí es donde se juega un papel fundamental elementos claves en el problema que estamos dando. Es que nos damos cuenta que quizá lo primero que nosotros podemos hacer múltiples ideas, pero la primera que tenemos que trabajar es la idea de generar conciencia en el ahorro
y uso eficiente del agua. Si creamos esa conciencia, automáticamente las personas van a empezar a generar ahorros de uso de agua. Si no generamos esa conciencia, pues esto nos va a causar lo que a futuro vamos a empezar a ver, es que definitivamente el agua cada vez se va escaseando más. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ahí hay un elemento clave que nos va a permitir a nosotros poder establecer, digamos, una forma de poder empezar a solucionar el problema. La tercera pregunta que dice, ¿qué registros de información agrupó y solicitó para dar una propuesta de solución al problema? Entonces, ustedes registraron las respuestas ¿a qué? A unos interrogantes. De pronto los agruparon y a partir de allí se dieron cuenta ¿de qué? De que yo podía plantear una solución desde el contexto que yo lo dije. Pues obviamente era la ingeniería de sistemas, entonces cada uno plantearon ahorradores, que ahorita al reflexionar, de pronto no tenemos las capacidades para poderlo realizar. Entonces, importante que veamos eso. Y la última, ¿cuál es su idea de solución? Todos de alguna forma plantearon una idea de solución. Entonces, un poco dentro de todas estas preguntas hay un elemento clave que me permite a mí empezar a generar un proceso de reflexión. Es cómo hago para hacer que las personas entiendan, comprendan y aprendan la situación para generar un cambio en el comportamiento de las mismas. Entonces, ahí, digamos, es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos el problema, de pronto podemos tener, replanteando eso, si yo digo, bueno, el problema es buscar el ahorro y uso eficiente del agua, pero generando un nivel de conciencia a través de lo que es comprender, aprender y a realizar esos cambios, y replanteo esa idea, pues obviamente lo que yo hago es que puedo empezar a mirar cómo, desde ese proceso creativo que yo tengo, cómo podría yo plantear una solución. Entonces, si genero yo y les digo a ustedes, oye, vamos a tratar de generar una campaña de educación ambiental para que la gente entienda, comprenda y aprenda sobre el ahorro y uso del agua, ¿qué se les viene a la cabeza como idea? Un video informativo. Un video informativo. ¿Qué otro por ahí decía? ¿Otro? Dime. Sería mostrarle en un video o en un panel informativo lo que pasaría en un mundo sin agua y las guerras que tomarían y eso. Ok. ¿Por ahí algún otro lo da a través de redes sociales, establecer, digamos, campañas, empezar a generar toda una divulgación de elementos dados? Entonces, ya tenemos ideas, miren lo que ustedes mismos están planteando. ¿Y ustedes creen que esas ideas pueden desarrollarlas con los elementos que tienen? O sea, ¿ustedes tendrían la capacidad de desarrollar una propuesta de educación ambiental? Yo diría que en un futuro sí, pero ahora mismo no. ¿Tú no crees que puedes grabar un video en tu celular, como los videos que has hecho cuando te reúnes con tus amigos o ellos, y a partir de allí subirlos en las redes sociales y empezar a generar conciencia con la red de amigos que tienes? ¿Tú crees que eso lo podrías hacer? Yo diría que sí, pero pues ahorita no es el momento, yo diría. Ok. ¿Por qué crees que no es el momento? No sé, primero tendría que hacer otras cosas porque... Correcto. ¿Qué es lo que tú estás planteando? Cuando yo digo en este momento es porque tengo que planear las cosas. Y a eso se denomina ¿qué? Proceso. Un proceso creativo tiene una serie de pasos que me van a permitir a mí poder construir una idea real que sea exitosa con las capacidades que yo tengo y a partir de allí poder emprender esa propuesta. ¿Para qué? Para solucionar el problema. O sea, yo lo que hago con una propuesta es tener una situación problema, plantear una idea de solución que pueda tener, que sea capaz yo de realizarlo, que tenga las habilidades. Ahí una vez hago un proceso creativo, ese proceso creativo me permite de alguna forma que entienda el problema, que me cuestione cómo puedo yo dar una solución, planteo una idea, investigo sobre esa idea y a partir de allí lo que hago es crear y desarrollar esa idea para poderla emprender. ¿Qué es emprender?
dejarla rodar y ver qué impacto me da. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, que eso es una situación propuesta para que solucionar un problema de la vida cotidiana que se nos puede dar. Entonces, ¿para quién creen ustedes que puedo dar esa solución? ¿A quién se les ocurre? Para la gente que utiliza el agua. ¿Y quiénes utilizan el agua? Todo el mundo. Entonces yo tengo que empezar a plantear esas ideas y yo puedo decir, oye, yo puedo educar a los niños. Entonces, dependiendo de la edad de los niños, yo puedo tener un programa de educación para los niños a través de juegos para que ellos ahorren, a los jóvenes, a las personas adultas, a las adultas mayores, o puedo dividirlo para las amas de casa, o puedo generar una campaña masiva de ahorro de uso de agua. O sea, yo puedo tener múltiples ideas que me van a permitir de alguna forma saber para quién yo soluciono ese problema. Y la idea desde este punto de vista es eso, es poder empezar a generar una conciencia en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, empecemos como un poco a visualizar ese camino para poder nosotros buscar la forma de entender cómo podríamos solucionar un problema y hacer que esa solución fuera exitosa. Entonces, resumiendo, una propuesta no es otra cosa que un servicio o un producto que soluciona un problema desde el punto de vista práctico, generando las capacidades y habilidades que yo tengo para poderlas desarrollar dentro de esa propuesta y a partir de allí dar una solución real y concreta a un problema determinado. Lo primero que yo tengo que hacer dentro de eso es empezar a buscar, a hacer un plan. Un proceso creativo es un plan integral que nos permite de alguna forma establecer unos pasos. Entonces, dentro de lo que, digamos, ahorita estamos evidenciando es que para poder yo hacer un plan de una propuesta exitosa, tengo que medir mis capacidades. Y medir mis capacidades es saber si yo puedo realizar eso con los recursos que yo tengo, con los elementos que yo tengo, con, digamos, el conocimiento que yo tengo. Y eso es lo que me va a permitir poder llegar a la solución de un problema. Yo puedo idearme una idea de solución de un problema como lo idearon ustedes, pero desafortunadamente, como algunos de ustedes nos dijeron, no podemos o no tenemos la capacidad para poderlo desarrollar, salvo la creación de una propuesta teórica, pero la intención de esto es poder llegar a resolver el problema, poder medir si hubo impacto o no hubo impacto y ver que definitivamente la secuencia lógica de esa propuesta creativa, pues obviamente tuvo, digamos, alguna forma de evidenciarse de manera real. Entonces, importante que nosotros entendamos que tenemos que realizar un plan. Y ese plan, si lo vamos a empezar a armar, puede ser arrancar de diseñar. Entonces yo puedo hacer un mapa mental diciendo, oye, yo tengo que entender bien el problema, entonces puedo plantear preguntas, puedo establecer, puedo hacer unas observaciones, puedo tener unas anotaciones. A partir de allí establezco qué elementos son claves, con base en esos elementos claves construyo una idea, esa idea hago unas investigaciones documentales, o sea, hago búsquedas booleanas que me permitan a mí de alguna forma ver cómo otras personas pudieron afrontar ese tema. Una vez he hecho esa investigación, establezco una idea creativa sobre la solución de ese problema, miro cómo lo puedo desarrollar y a partir de allí lo que hago es emprender ese camino de poderla implementar y con base en esa implementación puedo ver si definitivamente nos pudimos adaptar a ello y esa adaptación me va a permitir evidenciar si fue creativa, no fue creativa, si se solucionó, si no se solucionó y puedo medir sin darme cuenta del impacto. Una idea. Puede ser una guía, claro, una guía que me va a decir, usted tiene que hacer primero esto, después esto, y me va a permitir que esos pasos que acabo de hacer lo dé. Establezca una planificación. ¿Qué es una planificación? Permitir saber qué actividades voy a realizar, cómo lo voy a realizar, cuándo lo voy a realizar, qué recursos requiero, etcétera. Me establece unas pautas a seguir con toda la claridad, entonces me dice qué debo hacer. Es un estudio, claro, porque demuestra claramente los pasos y a partir de allí está dado ese estudio. Y es una estructura que me permite de alguna forma poder, digamos, tener claro lo que voy a hacer. Entonces, para armar una propuesta creativa, la idea es que todos desde el punto de vista práctico tengamos esto
en nuestra cabeza, que nosotros tenemos que diseñar una guía que pueda ser planificada, que me permita establecer las pautas a seguir, que sea un estudio y que me dé una estructura. ¿Para qué? Para que esa idea creativa pueda salir en curso. Y ahí di los pasos. Digo los pasos que les mostraba. Decía, oye, yo tengo que identificar el problema, tengo que preguntarme, a partir de esas preguntas me surgió una idea, investigo sobre esa idea, una vez investigado establezco una idea creativa, esa idea creativa miro qué capacidades tengo yo desde el punto de vista económico, cognitivo o de conocimiento, y estructuro si yo puedo hacerla. Si yo la puedo hacer, establezco los pasos para desarrollarlo. Una vez desarrollado, lo que hago es implementarlo, y una vez implementado miro cómo impactó esa idea y si definitivamente arrojó unos resultados significativos o no. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, porque eso es una secuencia lógica que ustedes van a empezar a trabajar desde de pronto algunas materias de este semestre y a partir de los demás semestres en la carrera. Entonces, importante que lo tengamos. ¿Eso qué conllevó? Conllevó a que muchas, por ejemplo, propuestas de esas que a veces no se tenían, pues surgieron. Mire, el grupo Alibaba sacó un aplicativo que lo que hace es unir ¿quiénes? Alguien que hace una cosa con alguien que la necesita, y creó un aplicativo que se trajo a medios, se concientizó y hoy lo utiliza la mayoría de gente para comprar elementos. Lo mismo sucede con Uber. ¿A quiénes unió? Unió al que tenía un carro y unió al que necesita un carro. ¿Para qué? Pues para que en términos prácticos, pues eso se pudiera hacer. O Airbnb o Facebook buscaron la forma de hacer una intermediación que de alguna forma pudiera dar respuesta a muchos de los temas dados. Nosotros tenemos aquí un problema, porque cada uno de esos, ustedes si lo miran, pues hay un problema. El primero es que una persona requiere algo y alguien le facilitó eso. Una persona necesita un medio de transporte, alguien se lo facilitó. Una persona necesita un punto de hospedaje, alguien se lo facilitó. Personas que requerían elementos de comunicación e interacción y se les creó. O sea, sin darnos cuenta, uno puede tener esas capacidades para crear esos elementos dados que nos van a permitir de alguna forma poder dar solución real a un problema establecido. Entonces, si yo quiero replantear eso, pues obviamente puedo empezar a mirar y a ver qué es lo que va a hacer para solucionar el problema. Entonces, yo voy a replantear con los elementos dados. O sea, de alguna forma, si ustedes hicieron el ejercicio como lo hicieron en su hogar, ustedes pudieron evidenciar situaciones problemáticas. Ya lo decía algunos de ustedes, vemos que se consume demasiadas aguas en el fregadero o en el lavaplatos, en los sanitarios, en las duchas, en la lavada de la ropa. Entonces ya empezamos a darnos cuenta y con toda seguridad muchos de ustedes empezaron a decir, oye, ¿qué pasa si nosotros colocamos un ahorrador? Mamá, miremos esto, hagamos esto. O sea, sin darse cuenta, ustedes empezaron a visualizar la situación problemática y desde el punto de vista práctico y real empezaron a dar soluciones a esa situación. Entonces, ¿esto qué es? Empezar a hacer visible una situación problemática para que la gente empiece a buscar respuesta y solucionar el problema. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la conciencia, porque usted estoy seguro que le están diciendo, mire, mamá se está regando el agua, ¿por qué no arreglamos esto? O mire, ¿por qué no hacemos esto? O mire, ¿por qué no hacemos esto? Abrir los ojos para que la gente entienda, comprenda y aprenda la situación y a partir de allí podamos dar una respuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces vamos a replantear el problema y, bueno, replantearlo no, vamos a replantear la idea de solución más bien. Entonces, la idea de solución se va a ir encaminada ¿a qué? A que todos busquemos la forma de hacer que las personas entiendan, comprendan y aprendan ese concepto de ahorro y uso eficiente de agua. ¿A través de qué? De una campaña de educación o una campaña de concientización o una campaña que les permita de alguna forma poderla utilizar. Y lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Entonces vamos a buscar la forma de que ustedes empiecen a mirar eso como una idea, o sea, todos van a tener una idea de yo tengo que hacer que la gente entienda, comprenda y aprenda
a través de una campaña de concientización o de educación para que la gente pueda empezar a generar un ahorro de agua. Entonces, ahí ya la idea empieza a generar un camino distinto a lo que teníamos, porque yo estoy completamente seguro de que eso sí lo podemos hacer, porque de alguna forma lo hemos hecho siempre. Nosotros hemos dicho a través de la red de cosas, compartimos elementos, empezamos a tener, en las redes sociales es eso, generar unas redes entre personas allegadas que de alguna forma compartimos temas comunes, y lo que hacemos es a partir de allí generar, digamos, comunicaciones. Entonces vamos a mirar cómo podríamos hacer esas comunicaciones. Entonces, la intención es generar para quién hacemos esa solución. Pues para cualquier persona. Si lo vamos a hacer para niños, para jóvenes, si lo van a hacer en sus redes sociales, ustedes tienen que tener una idea creativa de cómo hacer que las personas que comparten sus redes puedan tener una visual clara de eso y que no se convierta en algo que diga, qué mamera, este hombre empezó aquí a mandar cosas que no tiene. Entonces, ya tengo que empezar a buscar una forma de cómo idear una idea que yo pueda comunicarle a mis congéneres o a mi grupo de amigos o a mi red social, que entienda, comprenda y aprenda que una de las situaciones que tenemos que hacer es el ahorro y uso eficiente del agua. ¿Por qué? Porque el agua se está agotando. Entonces, cada uno tiene que empezar a aflorar ideas creativas que les permita de alguna forma plantear. Entonces, esa es, digamos, una segunda pregunta que nosotros nos hacemos. La tercera es cómo se va a realizar. Entonces, si yo digo cómo lo voy a realizar, tengo que hacer un plan. Entonces, yo tengo ya la situación problemática. A partir de esa situación tengo ya unas preguntas hechas. Lo que tengo es que replantear una idea. La idea ya la tengo clara, que es hacer una campaña de concientización que le permita que las personas entiendan, comprendan y aprendan el ahorro y uso eficiente del agua, ¿sí? Y a partir de allí es esa pregunta, ¿cómo voy a realizar eso? Entonces, tengo que empezar a investigar cómo puedo utilizar de mejor forma las redes. ¿Para qué? Para poder llevar esa campaña de comunicación, de concientización. ¿Cómo lo voy a hacer para que la gente, mis amigos, mis contactos, vean en eso algo, digamos, significativo, que lo revisen y que pueda generar un impacto en esas personas? Entonces, empiezo a mirar eso. Entonces, yo para hacerlo eso tengo que empezar a investigar. ¿Investigar qué? Cómo comunicar a través de las redes sociales y campañas de concientización o de educación en ahorro y uso eficiente del agua. Y entonces, a partir de allí, empiezan a encontrar documentos que les va a permitir, de alguna forma, poder generar cosas nuevas, novedosas. Nosotros ya yo les enseñé, creo que en una de las clases anteriores, a hacer búsquedas booleanas a través de Google Académico, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la idea es eso, buscar documentos técnicos que le permitan mirar eso y a partir de eso poder mirar cómo podría yo realizar, ¿sí? Y establecer qué recursos yo necesito, ¿para qué? Para realizar esa propuesta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un celular, necesito un computador, necesito esto, necesito aquello, y un poco los elementos dados desde su capacidad. ¿Qué es mi capacidad? Mi capacidad económica, mi capacidad de conocimiento, todo eso lo voy realizando. Eso me va a permitir de alguna forma que yo replantee, digamos, esta idea de una forma dada. Entonces, importante para que rearmemos, o sea, podamos hacer lo que comúnmente hoy se llama una reingeniería de la idea para solucionar el problema, es ¿qué voy a hacer? Y eso se llama la propuesta. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ya lo tengo claro. Voy a hacer una campaña de concientización en el ahorro y uso eficiente del agua que permita que las personas entiendan, comprendan y aprendan el ahorro y uso eficiente del agua a través de redes sociales. ¿Para quién es? Entonces, si lo voy a hacer para mi grupo de amigos, para los que yo estoy en las redes, entonces tengo que saber cuáles son las características de ese grupo de personas para que no les vaya a colocar algo que ni siquiera vayan a ver, este man empezó aquí a colocar cosas. Entonces, tengo que establecer para quién hago. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué recursos voy a utilizar? ¿Sí? Y digamos, estableciendo esos recursos me va a decir, yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Necesito una cámara, necesito entonces esto me va a permitir, esta idea me va a permitir de alguna forma poder plantear esas situaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer?
cómo lo voy a hacer y con qué recursos los voy a hacer. Entonces son 4 preguntas que son fundamentales para poder replantear la idea y a partir de allí poder establecer una solución al problema de una forma mucho más, llamémosla, con las competencias y con, digamos, los recursos que yo tengo. ¿Hasta ahí es claro? Profe, entonces, replantear la solución que nosotros damos y adaptarla a nuestros recursos y capacidades Sí, actuales. pero nos vamos a ir concretamente, ¿qué vamos a hacer? La idea es que todos creen una idea de generar una campaña de concientización para el ahorro y uso eficiente del agua en los hogares de Pereira. Esa va a ser nuestra idea, eso es lo que vamos a hacer todos. Vamos a hacer una campaña de concientización para los habitantes de Pereira en el ahorro y uso eficiente del agua en nuestra ciudad. ¿Para quién? Yo lo determino. Ustedes van a determinar si lo van a hacer para sus amigos dentro de sus redes sociales o lo quieren hacer para unos niños o los quieren hacer para las amas de casa. Ese quién. Una vez identifico ese quién, miro cómo lo voy a hacer, porque este quién me dice cómo lo voy a hacer. O sea, yo ya establezco, si es para niños, yo no voy a colocar elementos que ellos no lo comprendan. Entonces, ahí lo voy a hacer. Y una vez tengo estos 3 primeros pasos, qué, para quién y cómo, establezco los recursos que yo voy a necesitar. Entonces, ya empiezo a tener una idea clara dentro de lo que es el tema. Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad de esta semana es replantear la idea y canalizarnos hacia esto que estamos hoy viendo como tema. Que yo tengo las capacidades, porque todos tienen esa capacidad de poder hacer eso. Lo hemos hecho a lo largo de la vida, no conscientemente, sino de pronto inconscientemente, y hoy lo vamos a hacerlo conscientemente, mirando el paso a paso, para que a partir de allí pueda empezar yo a visualizar la forma de resolver un problema de manera lógica y clara. ¿Hasta ahí es claro? Profe, pero entonces no hay problema si yo, por ejemplo, mi propuesta fue un aplicativo móvil. Un recurso que voy a necesitar ahí es tener conocimiento sobre lo que es la programación en torno al desarrollo de aplicaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, si a pesar de que yo no tenga ese recurso actualmente, que es como ese conocimiento, se puede incluir en este trabajo que vamos a hacer. Sí, ¿qué es lo que pasa? La intención es que aquí vamos a llegar hasta medir el impacto, ¿sí? La idea es que nosotros lo vamos a hacer. El proceso me tiene que llevar a que yo voy a construir ya de manera lógica toda la propuesta, la voy a desarrollar, una vez desarrollada la voy a implementar y una vez implementada la voy a evaluar. O sea, vamos a ir a todo el proceso de desarrollo de una idea y ahí es donde vamos a ver toda la visión clara y lógica de la solución a un problema, y lo quiero hacer con los recursos. Cuando tú te metes en algo que no tienes las capacidades, pues lo haces desde el punto de vista teórico y lo dejas teórico, pero no vas a mirar si realmente pudiste impactar, porque quedó quieto, quedó troncado. Lo que vamos a hacer es, por eso yo busco que todos tengamos las capacidades para hacerlo, y a partir de allí, desde un ejercicio práctico, veamos los contenidos temáticos de nuestra materia y con base en ello podamos desarrollarlo. Por eso es que lo estamos haciendo así. ¿Te queda claro? No, pero es que aún tengo como esa duda. O sea, es hacer este análisis que tenemos acá de cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, a quiénes a quién va dirigida nuestra propuesta que hicimos en la actividad anterior. Pero entonces, o sea, tengo la duda. Tengo que hacer este análisis en torno a esa propuesta anterior y pues continuar con esta idea, que la idea se conserve. No, el problema se va a conservar, el problema es el mismo. La Sí. idea se replantea. ¿Por qué se replantea? Porque tú lo acabas de decir. Yo no tengo la capacidad de elaborar o diseñar un aplicativo. No lo tengo. En este momento no tengo la capacidad. Y si no la tiene, pues automáticamente no lo vas a poder realizar. Por Entonces eso es que, busco otra manera. por eso, ¿cuál es la idea? Y es una idea para todos. O sea, aquí les estoy cerrando el piloto. O sea, el abanico que teníamos de idea lo estoy cerrando y nos vamos a ir a que tú crees un programa. O sea, la idea es crear un programa de concientización o educación, si lo quieres hacer, llamar así, para las personas en el ahorro y uso eficiente de agua, utilizando las redes sociales.
¿sí? Entonces, es una campaña de concientización para que la gente entienda cómo se puede ahorrar agua en sus hogares. ¿Para quién está dado? Ahí es donde tú decides si lo quieres hacer para amas de casa o lo quieres hacer para tus digamos, jóvenes o para niños o para adultos mayores, ya tú, o abierto, como lo quieras tú hacer. Eso sí ya es decisión tuya, pero la idea se replantea. No es la idea que acababan de tener porque ya demostramos que no podíamos hacerla porque nos faltan capacidades para poderlo hacer. Ahorita lo replanteamos en algo que podamos hacer, que lo pueda desarrollar, porque lo vamos a desarrollar en lo que resta del semestre y lo vamos a calificar. En la última clase vamos a mostrar el impacto. Impactamos a 100, a 1000, a 2000, a 3000 personas. Miren la respuesta que se dio con base en ello. Entonces, esto es lo que nos va a permitir un ejercicio, hacer la secuencia para mirar si definitivamente pudimos impactar con la idea que yo planteé, que es en términos prácticos en la construcción que cada uno realizó. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, tenemos que replantear. Entonces, hay unas preguntas claves. ¿Cuál es la necesidad real y qué solución ofrece el producto o servicio que vamos a hacer? Entonces, la necesidad que vamos a trabajar es generar conciencia. Aquí ya no nos vamos a ir en aplicativo, no. Vamos a crear una campaña de concientización. ¿Para qué? Para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Es que la gente no desperdicie el agua. ¿Qué problema vamos a solucionar? Entonces, pues desde la conciencia, que fue algo que surgió, lo vamos a ir. ¿Para quiénes estamos creando? Entonces, yo determino para quién creo eso. ¿Qué actividades requiere nuestra propuesta? Entonces, vamos a empezar a construir un paso a paso. ¿Qué voy a hacer? Yo ya les dije algunas, puedo hacer preguntas, puedo plantear una idea, puedo investigar y hacer búsquedas booleanas, cómo se hace para hacer eso, y a partir de allí, pues obviamente hago la idea creativa. ¿Qué recursos se requieren para nuestra propuesta? Entonces, ¿qué necesito? Si necesito una cámara, si necesito un celular, si necesito un computador, si necesito un programa determinado para poder hacer las cosas. ¿Cuáles son los costos más importantes de nuestra propuesta? O sea, ¿qué costos puede tener? ¿Por qué? Porque pues esto me puede limitar. Si yo digo, voy a hacer unos impresos y no tengo los recursos, no lo puedo hacer. Entonces, estas preguntas lo que me hacen a mí es poder resolver de manera clave, digamos, lo que yo estoy proponiendo. Entonces, la actividad que vamos a realizar, con base en el escrito de la actividad 4, que fue la que acabamos de hacer, donde se establecía la solución, que es el documento base, yo replanteo eso y genero un escrito donde me establezca cuál es la nueva necesidad real que yo voy a solucionar, la solución que voy a ofrecer, o sea, cuál es la propuesta de concientización, qué problema voy a solucionar, a quién, o sea, para quién estoy haciendo esa solución, cuál es ese grupo de personas a las que quiero yo impactar, cuáles son las actividades que voy a hacer para esa propuesta, qué recursos requiero yo para la propuesta y qué costos puedo yo tener. Entonces, ahí vienen las 4 preguntas que yo tenía. ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué recursos están dando? Entonces, la actividad tiene como lógica esa propuesta que en la práctica, pues obviamente quiero que hagamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe, ahí está claro. Ok. Entonces, resumiendo, para la actividad número 5, lo que nosotros vamos a es a replantear nuestra idea. Ya no nos vamos a ir con las propuestas que estaban dando. Esas propuestas volvemos a devolverlas y a crear una idea que me permita crear una propuesta de concientización para el ahorro y uso eficiente del agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Eso es lo que voy a plantear. Y con base en esa idea, que cada uno de ustedes lo tiene, alguno puede decir, yo lo voy a hacer por Facebook, yo voy a hacerlo por Instagram, yo lo voy a hacer por Twitter, yo voy a hacer en una página web para colocarlo en el ciberespacio, que la gente que busque esto, yo voy a hacer, no sé, cada cual puede crear la idea que venga. Entonces, ahí planteo a quién.
Entonces, ¿para quién? Entonces, por ejemplo, si es una página que yo voy a abrir, una página web que voy a abrir en el ciberespacio, pues es alguien que entre a propuestas de ahorro y eficiente, la página se va a abrir. Entonces, esa persona va a entrar y va a buscarla. Si lo voy a hacer por Facebook, entonces, son mis contactos, o por Instagram o por Twitter, son mis contactos los que van a poder tener ese tipo de cosas. Entonces, para ese tipo de personas, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, tengo que pensar en esas personas para mirar cómo lo voy a hacer, y una vez diga cómo lo voy a hacer, qué recursos necesito para poderlo hacer. Pueden utilizar podcast, pueden utilizar videos, pueden utilizar elementos que estén ya hechos. Doy libertad, pero un poco lo que tienen que hacer es eso, empezar a generar procesos de investigación para crear una idea que ustedes puedan desarrollar y que pueda, digamos, generar un impacto en el corto plazo sobre el ahorro y uso eficiente del agua. ¿Hasta ahí es claro? Sí, breve. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, profe, ¿cómo va a ser el parcial de por sí? Ya vamos, eso poco a poco, no nos adelantemos. Ahorita hagamos la actividad 5 y la actividad 5 me va a llevar a la actividad 6, la 6 a las 7 y la 7 al parcial. O sea, me faltan 3 actividades para que ustedes lleguen al parcial y tengo que hacerlas en secuencia. Cada una de esas me va a aportar para poder yo llegar al parcial. ¿De acuerdo? El parcial es ya la estructuración de la propuesta real y concreta de qué, para quién, cómo y con qué recursos hacerlo. Además, ya desarrollado. Ya tengo que decir, todo esto es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero nos faltan todavía 3 actividades. ¿Listo, Luis Alejandro? Oh, ok, profe. Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vemos dentro de 8 días, que les rindan esa actividad, jueguensela, disfrútenla, crean imaginación y busquen la forma de cómo crear una idea de verdad creativa para poder generar esa campaña de concientización. Un abrazo. Hasta luego, profe. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, Gracias.